Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a estudiar el tema de determinamos e interpretamos medidas de dispersión para datos agrupados en intervalos y establecemos conclusiones. Esto es un tema complementario a lo que ya hemos visto acerca de las medidas de tendencia central, ¿cierto? Muchas veces estas medidas no nos pueden dar con seguridad el valor representativo de todo un conjunto de datos. Entonces, las medidas de dispersión nos sirven justamente para ver qué tan representativo es esa medida central. Vamos a verlo ahora. La competencia, entonces, ustedes observan que es la misma y nuestro propósito, utilizamos procedimientos para determinar las medidas de dispersión. Vamos a interpretarlas y vamos a formular conclusiones del comportamiento de los datos correspondiente a variables cuantitativas, ¿ya? Situación número 1. Observa la imagen. Trata, ¿no?, sobre las danzas. Vamos a ver. Carmen, que se encuentra en la ciudad de Puno, tiene la misma cantidad de datos para otra muestra, es decir, 48 danzantes de edades diversas. ¿Recuerdas que en la situación pasada estábamos hablando de Alicia, cierto? Que también tenía 48 danzantes en sus muestras. Muy bien, ahora estamos hablando de Carmen. Tras ordenarlas, obtuvo el siguiente resultado. Este es el resultado que ha obtenido Carmen luego de registrar información de estos 48 danzantes. En este caso son sus edades. ¿Y qué nos piden? Bien, nos piden determinar e interpretar el valor de la media de las edades del grupo. Solamente nos piden la media. Vamos a hallarlo. Bien, vamos a recordar entonces cómo realizar este cálculo de la media para datos agrupados, ¿sí? ¿Cuándo aplicamos datos agrupados? Pues vamos a aplicar cuando todos los datos que nos dan, por ejemplo, en esa tablita que ustedes pueden observar, son demasiados datos. Entonces hay que agruparlos por intervalos para que sea mucho más sencillo poder estudiar. Vamos a hacernos algunas preguntas para poder comprender el problema. ¿De qué trata la situación? ¿Cuál es la variable de estudio? ¿Cómo están presentados los datos de la situación? ¿Qué te piden determinar? Bien, ¿de qué trata la situación? Ya lo has leído y entonces puedes responder. Trata sobre la información que obtuvo Carmen sobre las edades de 48 danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. ¿Cuál es la variable de estudio? Pues observamos en el texto que la variable de estudio sigue siendo las edades, ¿cierto? La edad de los danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. ¿Cómo están presentados los datos de esta situación? Bueno, los datos están ordenados de menor a mayor sin ser agrupados todavía, ¿cierto? Ahí están. ¿Qué te piden determinar? Me piden determinar e interpretar el valor de la media de las edades del grupo. Muy bien. Vamos a diseñar nuestro plan. ¿Qué haremos? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué haremos? Pues aplicamos la fórmula de la media aritmética de la siguiente manera. Primero, ahí está la formulita, calculamos la suma de todos los datos, ¿sí? Vamos a calcular la suma de todos los datos. Luego vamos a dividir la suma obtenida entre la cantidad de datos. Y finalmente vamos a responder a la pregunta. Esta formulita que he colocado aquí es para datos que dice acá. Por ejemplo, calcula la suma de todos los datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es la sumatoria. Pero ¿por qué acá hay un puntito? Ah, es que hay algunos datos que se van a repetir, ¿cierto? Entonces, como se repiten esos datos, obtenemos su frecuencia. Ah, entonces multiplicamos nada más el valor de la frecuencia por el dato. De tal manera que por eso se escribe así. Si el dato no se repite, entonces la frecuencia es 1, ¿cierto? Y ya no se lo colocaría, ¿de acuerdo? Entonces por eso ahí dice f sub i, que es la frecuencia por el dato i, ¿no? El x sub i. Ya está. Entonces sumatoria de todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos.
vamos ahora a ejecutar nuestro plan. Bien, ahí está la formulita, siempre nos guiamos de ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta formulita, como les decía, se traduce aquí como la suma de todos los datos, ¿sí? Entre la cantidad de datos. Entonces, calculamos la suma de todos los datos. Tenemos aquí la tablita para guiarnos y vamos a sumar. Miren, por ejemplo acá, 19 más 19 más 19. En vez de colocar 19 más 19 más 19, ¿qué hacemos? 3 por 19, ¿cierto? O sea, 3, que es la frecuencia, por 19, que es el dato, ¿ven? Más, y luego acá también 20, ¿no? Pero se repite 20 más 20, o sea, 2 por 20. 2, su frecuencia, por 20. Y así sucesivamente vamos a hacer con todos los datos. Entonces vamos a calcular esa suma. Entonces la sumatoria sería igual, ahí está. En este caso el orden de los factores, les repito, no altera el producto, ¿sí? Puedes colocar primero el dato y luego multiplicándolo por frecuencia, por la cantidad de veces que se repite, o al revés, es lo mismo. Listo, entonces aquí tenemos, miren, hemos obviado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ya 19 por 3 porque se repite 3 veces, más 20 por 2 porque su frecuencia es 2, más 21, observamos que son 3 veces, más 22, que son 2 veces, más 23 también, que son 2 veces, y así sucesivamente hasta llegar al último dato, que son 41, que se repite 3 veces, ¿no? Ahí está, más 41 por 3, por su frecuencia. Listo, esa es la sumatoria. Luego, vamos a dividir esa suma obtenida entre la cantidad de datos. Toda esta suma, ¿qué nos va a dar? Aquí está. Toda esta suma, miren, la expreso aquí en el numerador y lo divido entre la cantidad de datos, que sabemos que son 48 danzantes. ¿Y eso qué va a ser igual? Bien, la sumatoria, luego de hallarla, nos da 1454. Entre 48 nos da 30,29. Mire, la media, el cálculo de la media te da en decimal, pero tú tienes que reflexionar. La variable es edades, ¿cierto? Y las edades las estamos tomando como enteras, 10 años, 15 años, etc. Entonces, si hablamos de 30,29, tenemos que aproximar, ¿no? ¿Dónde se aproxima más 30,29? Para hablar de la media de las edades de los danzantes. Entonces vamos a hablar de 30, ¿sí? 30, porque estamos hablando de cantidades enteras. Por lo tanto, desaparecemos esta tablita, ya no nos va a ser útil, y damos la respuesta, ¿sí? La respuesta, entonces, ¿cuál será? Si la pregunta era determinar la media de las edades, ¿qué diremos? Que la edad promedio de los 48 datos es 30,29 años de edad. ¿Qué significa? Que el promedio describe al grupo como danzantes alrededor de los 30 años. ¿Sí? Ahí está, alrededor de los 30 años, ¿no? Con precisión sería alrededor, ya que observamos que el cálculo nos da en decimal. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la segunda situación. En el siguiente video